Hola a todos, bienvenidos al curso de Cinética Química y Catálisis. A través de una serie de videos te mostraremos el uso y aplicación de la cinética química, así como también conocerás la importancia de la catálisis. Buenas tardes. En esta sección de la clase hablaremos ahora sobre la absorción física, que como acordamos es uno de los dos tipos de absorciones que pueden tener lugar. La absorción química es el otro. Entonces, platicamos sobre las características de la absorción química, en donde allá ocurre una reacción química y una molécula se absorbe sobre un sitio, formando únicamente la monocapa. La isoterma que se encuentra asociada a la absorción química es la isoterma de Lagmuir. Y en el otro video vimos al final unos ejemplos extraídos de artículos científicos que dan testimonio de que sí es factible poder determinar cómo va siendo absorbida la molécula como función de la presión del gas sobre el sólido y que en algún punto se alcanza la formación máxima de la monocapa. Ahora vamos a platicar sobre la absorción física y es importante primero saber las consideraciones sobre las cuales se construye, digamos, las isotermas para este tipo. En este caso, las consideraciones son las siguientes. Aquí las moléculas también provienen de una fase fluida que puede ser gaseosa o líquida y el absorbente, que es el sólido, allí realmente va a tener una interacción mucho más débil con la molécula a comparación con la absorción química. Entonces, el absorbente, el sólido, entra en contacto con la molécula, que se denota como adsorbato, y una molécula llega y ocupa un sitio vacío. Ese sitio ya ahora se encuentra ocupado y en la absorción física puede ocurrir la posibilidad de que haya interacciones de moléculas que siguen proveniendo de la fase fluida con moléculas que ya se encuentren previamente absorbidas en la superficie. Dado que la interacción que tiene la molécula con el sólido es débil, entonces la molécula tiene la capacidad de poder interactuar con otras. Esa interacción puede tener lugar cuando esta molécula que proviene de la fase fluida puede absorberse encima de la molécula previamente absorbida. Cuando esta absorción ocurre de manera, digamos, en una encima de la otra, lo que vamos formando son diferentes capas. En este caso tendríamos aquí, si nosotros pensamos así, aquí tendríamos dos capas. ¿Ok? Esta formación de capas se le conoce como, dependiendo de, digamos, del gas que nosotros tengamos y del sólido, pues puede dar lugar a la formación de la multicapa, que pues pueden ser tres capas, pueden ser dos, y no necesariamente todas las moléculas pueden absorber una encima de la otra. Entonces, no es una absorción que sea específica y que en todos los sitios, en todas las moléculas ya absorbidas, otra venga y se absorba. Pero lo que sí ocurre es que hay la posibilidad de que una molécula se absorba sobre otra, cosa que que no es posible en la absorción química. ¿Ok? Entonces, no sé si este esquema tal vez es claro para entender a qué me refiero cuando hable de la multicapa. Sí, ok, dice Ana Karen. Bueno, entonces, una forma en la que podemos visualizar el avance de este proceso de absorción físico es, digamos, tomando en cuenta que para que se forme la multicapa, primero debe de formarse la monocapa. ¿Ok? No habrá manera que nosotros tengamos multicapa si la formación de la monocapa no se logra. Entonces, nosotros vamos a iniciar con el hecho de que habrá moléculas de la molécula A que van a tomar, digamos, lugar en alguno de los sitios del sólido. Se están absorbiendo. Aquí hay moléculas absorbidas. Y bueno, en este esquema me gusta porque muestra que los sólidos no son realmente regulares, no son homogéneos en su superficie. Los sólidos pueden tener, digamos, todas estas irregularidades en su morfología, pueden tener valles, pueden tener mesetas,
bueno, dicho de otra manera, pueden tener máximos, pueden tener mínimos, y a lo mejor algunos de estas cavidades no necesariamente se encuentran disponibles para la molécula. Aquí en este caso, bueno, se nota que todas estas irregularidades, pues sí permitirían que esta molécula, siendo tan pequeña, pueda absorberse en cualquier parte de esta superficie. Pero a lo mejor si esta cavidad tuviera un tamaño más pequeño que el de la molécula, pues no podría pasar la molécula y absorberse dentro de ella. Y ahí es donde comienzan las complicaciones y los procesos de difusión pues empiezan a complicarse porque no solamente es que el sólido esté en contacto con el gas, sino que además tenga la capacidad de difundirse el reactante hacia la superficie y luego el producto que pues bueno, podamos desorberlo, ¿no? También. Entonces, bueno, dependerá de la naturaleza del sólido. Pero bueno, aquí en el dibujito, pues estas moléculas pueden irse absorbiendo en cualquiera de estas regiones con irregularidades, valles y cimas, pero lo que va a ocurrir es que la monocapa se va a ir formando. Es decir, cuando toda la superficie, por ejemplo, aquí ya en esta parte en donde dice que ya se está formando la monocapa, lo que podemos observar es que toda la superficie se encuentra realmente ocupada por moléculas provenientes de la fase gaseosa y que ahora ya se encuentran absorbidas. Una vez de que ocurre esta formación de la monocapa es cuando da lugar la formación de la multicapa, que es decir, una molécula puede absorberse sobre una previamente absorbida. Entonces, aquí en este segmento del dibujo podemos ver cómo ya hay moléculas que se encuentran absorbidas por encima. Entonces, aquí ya se comienza a ver como un volumen, ¿no? De moléculas absorbidas y lo que finalmente ocurre es la condensación en los poros, es decir, la condensación capilar. También si ustedes lo buscan en algunos libros, está allí. Y una de las ecuaciones que sirve para poder entender la condensación capilar es la ecuación de Kelvin y que habla sobre este fenómeno que cuando el gas comienza a absorberse sobre la superficie, lo que ocurre es que se condensa dentro de los poros. ¿Qué es el fenómeno de condensación? ¿Qué se acuerdan ustedes? ¿Cuándo ocurre la condensación? Cuando hay un cambio de estado gaseoso a líquido, ¿Ok? Cuando hay un cambio de estado gaseoso a líquido, exactamente. Entonces, las moléculas gaseosas comienzan a absorberse aquí y entonces en los poros, que serían estas cavidades que tiene la irregularidad de la superficie del sólido, comienza a condensarse, es decir, comienzan a pasar a su fase líquida. Entonces, les digo, si ustedes quieren saber un poco más sobre este fenómeno, les sugiero que busquen la ecuación de Kelvin. ¿Ok? Y allá en la ecuación de Kelvin, pues se toma en consideraciones también situaciones geométricas del poro y pues allá entonces se habla cómo es que se llena este poro y cómo es que después en el proceso de desorción, pues este gas que fue condensado, pues es retirado del poro. Y dependiendo de las características y formas geométricas que tenga en el poro, pues será más fácil o no poderlo tomar fuera del poro, ¿no? Entonces, entre más estrecho esté un poro, será más difícil sacarlo durante la desorción. Entonces, pero sí hay casos así. A lo mejor les digo en alguno de los artículos donde ustedes revisen, va a haber una morfología particular que va a hacer que sea más fácil, ya sea que se absorban o que se desorban, dependerá. La mayor parte de los materiales que son nanoestructurados y tienen poros regulares pueden tener desorciones que pueden costar un poco más que la propia absorción. ¿Ok? Y ahorita vamos a platicar un poco de eso en la isoterma. ¿Ok? Ahora, para platicar sobre las suposiciones de la absorción física, hay que tomar en consideraciones que todas las que vimos para la absorción química, es decir, para la isoterma del ACMUR, se cumplen aquí. ¿Ok? Todas las que vimos. Además, en este caso, de esta posibilidad de que interaccionen las moléculas con el sólido, que haya sitios vacíos, sitios ocupados y estas cuestiones que hablamos, aquí en este caso también puede ocurrir la condensación y la evaporación, que justamente son los fenómenos que ahorita estamos hablando y que toman lugar cuando la multicapa se forma. ¿Ok? Y pues estos toman lugar en la superficie del sólido. Ahora, para cuantificar la cantidad de gas que está siendo absorbida, se ocupa una medida que se conoce como presión relativa.
La presión relativa es el cociente de la presión del gas entre la presión de saturación digamos, se denota con la P y el subíndice y el superíndice de grados. Esa P con superíndice de grados se denota como presión de saturación y es la cantidad máxima que puede ser absorbida, y en la presión en la que ocurra esa cantidad máxima absorbida se le va a conocer como presión de saturación. ¿Ok? En los equipos, cuando hacen esta medición, lo que hacen al inicio es saturan el sistema con grandes cantidades del gas que se ocupe. Les digo que puede ser nitrógeno, incluso puede ser helio, argón, y también puede ser CO2 para estas pruebas de fisisorción. El más común, nitrógeno, pero lo que hace el equipo es satura completamente al sistema, y entonces él determina a través de la diferencia, lo que hablábamos, ¿no? De lo que yo meto con respecto a lo que sale y lo que pues la diferencia tiene que ser lo absorbido. Él determina cuál es la cantidad máxima que se puede absorber. Y la presión a la que ocurre la formación de la absorción de esa cantidad máxima se cuantifica y se le denota como la presión de saturación. Siempre que hagan este experimento, el equipo que les apoye en esta medición les va a arrojar este valor de presión de saturación, y a partir de ese valor es que nosotros vamos a hacer las mediciones aumentando la presión. Entonces, lo primero que se mide es este valor. Entonces, el sistema así satura completamente al sistema y cuantifica cuánto es lo máximo. Y este máximo tiene que ver con la formación de la multicapa, porque no hay mayor cantidad que se pueda absorber. Luego, ¿qué hace el equipo? Bueno, toda esta cantidad que absorbió y que rápidamente lo hizo, no sé, tal vez en unos 15, 20 minutos, luego la desorbe. Y como este es un proceso de absorción física y la interacción entre las moléculas es débil, pues rápidamente puede desorberlo, ¿ok? Con pulsos, en este caso de helio. Entonces el equipo mete helio y comienza a desorber al nitrógeno. Completamente puede ocurrir la desorción, porque este fenómeno sí es un fenómeno completamente reversible. ¿Ok? A diferencia de la absorción química, que allá alguna porción puede ir hacia la desorción, pero en este caso, aquí sí, todo lo que se absorbe en la superficie puede desorberse. Entonces, el equipo absorbe toda esta cantidad, nos dice cuál es la presión de saturación, y ahora lo que hace es, dice, bueno, esta es la cantidad máxima, entonces voy a hacer intervalos de presión. Supongamos que esta presión fuera a la mejor 100, ¿no? Por ejemplo, aquí 100, no sé, milibar, por ejemplo. No sé, me inventé la unidad, ¿no? Por ejemplo, 100 milibar. Entonces, él dice, pues ahora en el intervalo de 0 a 100 voy a ir dosificando y voy a ir aumentando la presión del gas. Y entonces, por ejemplo, cuando yo tenga aquí un valor de 0.5, pongamos aquí, pues lo que quiere decir es que mi presión del gas es la mitad de la presión de saturación. Y así, ¿no? Si yo tengo 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, entonces el equipo lo que va haciendo es va aumentando esa cantidad de gas de manera paulatina, y vamos cuantificando cuánta cantidad de gas se va absorbiendo en el sólido. De nueva cuenta, esta cantidad absorbida es calculada a través de la diferencia de lo que metemos con respecto de lo que sale, y entonces podemos ir construyendo esta isoterma que se calcula a una temperatura constante. Particularmente esta se determina a la temperatura del nitrógeno líquido, que es menos 196 grados Celsius, porque es el baño en el que se mete el sistema, que es una celda de cuarzo, y se sumerge en el nitrógeno líquido. Y entonces lo que ocurre es que la isoterma realmente es una isoterma a 77 Kelvin o menos 196 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vamos cuantificando es cuánto se va formando, y fíjense cómo esta primera parte que está aquí tiene la forma de la isoterma de Langmuir. Tiene un crecimiento y luego tiene este punto de inflexión, y aquí en la isoterma de Langmuir esto se debería de quedar constante, porque ya no habría la formación de la multicapa. Pero fíjense cómo en este punto, que aquí está denotado con la letra B, este punto de inflexión, aquí es donde se forma la monocapa. ¿Sí lo alcanzan a ver cómo aquí cambia de pendiente esto? Y que parece, o sea, si solo miraran de aquí hacia acá, tiene la forma del isoterma de Langmuir. ¿Sí lo ven esto? Sí, profe. ¿Sí? Ok, entonces la isoterma de Langmuir aquí debería de ir constante porque no hay formación de la multicapa, pero en este caso, como sí se da lugar este fenómeno de que se vaya absorbiendo una molécula sobre la otra, lo que ocurre es que en vez de que quede constante la cantidad absorbida, esta comienza a crecer como función de la presión, hasta que se alcanza la cantidad máxima absorbida, que corresponde a la presión de saturación.
¿Ok? Entonces aquí ya les platiqué cómo se lleva a cabo el experimento, cómo el equipo determina esta presión de saturación, que también en la absorción química apareció por allá. Entonces, esta presión se puede determinar con el equipo y realmente lo que hace el sistema de estudio, pues es que satura completamente el sistema con una gran cantidad de gas y entonces a partir de eso determina cuál es la presión en la cual se cumple esta condición que ya no se puede absorber mayor cantidad. Cada sólido tiene su propia presión de saturación. No importa que sea, por ejemplo, la zeolita, ¿no? Que estábamos mirando en el otro caso, a lo mejor puede ser una zeolita modificada con algún metal o preparada bajo otro método de síntesis. No importa que pareciera ser que es el mismo material, la presión de saturación va a cambiar. ¿Por qué? Porque esa presión de saturación es función del número de sitios que tenga el sólido que está siendo analizado y pues va a depender también de su naturaleza y de su morfología. Okay, entonces, bien importante, la presión de saturación no es un valor que yo pueda saber antes del experimento. El equipo tiene que medirlo siempre para cada material que se vaya a analizar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, ¿Sí? profe. Bueno, ahora, este isoterma lleva digamos, el análisis para este caso es la isoterma de BET que lleva el nombre de tres investigadores, Brunauer, Emmet y Teller. Entonces, cuando ustedes vean BET, es el acrónimo de los apellidos de ellos, y básicamente lo que sirve su isoterma es para determinar el volumen de la monocapa. El volumen de la monocapa, pues, representará, pues, esta cantidad, ¿no? Donde aquí está el punto de inflexión. Entonces, siempre que veamos una isoterma de absorción física, lo que nosotros tenemos que mirar es si se ve el punto de inflexión. Ese punto de inflexión lo que dice es la formación de la monocapa. ¿Ok? Y el crecimiento aquí que tiene exponencial, esto es debido a la formación de la multicapa. ¿Ok? Entonces el valor de la monocapa, pues a lo mejor estaría por aquí. Por ejemplo, para este caso, BM, que es el volumen de la monocapa, estaría en ese valor ahí, más o menos por ahí, que es donde se ve el punto de inflexión. Aquí. ¿Ok? Bueno, entonces, la ecuación de Beth, como platiqué, sirve para determinar el volumen de la monocapa y esta ecuación permite determinar como función de la presión del gas cómo va variando el volumen de absorción. La ecuación que ellos propusieron es la que está aquí como ecuación número 2, en donde tenemos que el volumen es igual al volumen de la monocapa por una constante C que se le conoce como constante de Beth por la presión dividido entre digamos, el producto de la presión de saturación menos la presión del gas por 1 más la diferencia de la constante de Beth menos 1 por la presión relativa. Este cociente, acuérdense que ellos lo denotaron como presión relativa. Entonces, cada vez que ustedes vean un gráfico de absorción física, es muy probable que esté en términos de la presión relativa, que no es otra cosa más que el cociente de la presión entre la presión de saturación, y esa estaba también aquí. Aquí está, P entre P, subíndice en grados, esa es la presión de saturación, y en conjunto a este cociente se le conoce como presión relativa. Las unidades de cada una de estos parámetros, aquí está, el volumen normalmente lo dan en mililitros por gramo. Entonces, ¿qué significan estas unidades? Son mililitros del gas que se ha absorbido por cada gramo de sólido. ¿Ok? La formación de la monocapa también tiene esas mismas unidades. La presión del gas está en milímetros de mercurio. También puede estar en bar. Bueno, ahí, pero bueno, sí es más común en milímetros de mercurio. Es cierto. Y la constante BET realmente se tiene la consideración que esta constante es igual al cociente de las constantes de equilibrio para la primera capa absorbida entre la constante de equilibrio para la licuefacción del gas. Entonces, la representación que se le da a esa constante es este cociente y cada componente o cada sólido que sea analizado va a tener un propio valor de la constante BET. ¿Ok? Entonces también este valor de constante cambia como función del material que se está analizando. La ecuación 2 puede ser linealizada. ¿Ok? Entonces, la forma en la que nosotros la vamos a analizar va a ser, o la que la vamos a ocupar nosotros va a ser la ecuación número 3. La ecuación número 3, a partir de la ecuación número 2, ustedes podrían ir a la ecuación número 3.
Y en esta ecuación número 3, lo que nosotros tenemos como variable independiente que va a ser nuestra X, va a ser la presión relativa, porque la presión relativa es lo que nosotros podemos monitorear, ¿no? Yo voy cambiando la cantidad de gas que hay y lo voy a dividir entre la presión de saturación, que al final de la historia es una constante y que, como se los platiqué, es un parámetro que el equipo determina al inicio del experimento. Nuestra variable respuesta en este caso, pues es una variable compuesta. Realmente es el cociente de la presión del gas entre el volumen que se está absorbiendo para cada presión por la diferencia de la presión de saturación menos la presión. Entonces la Y realmente es compuesta, no es una única variable. Ahora, la pendiente y la ordenada al origen están asociadas con el volumen de la monocapa y la constante de Beth. Por ejemplo, la pendiente, particularmente, es este cociente, la constante de Beth menos 1 entre el volumen de la monocapa por la constante de Beth. Mientras que la ordenada al origen es el inverso del producto del volumen de la monocapa por la constante C. Entonces, es importante que esta ecuación número 3 la tengamos en el ecuacionario porque esta es la forma lineal que nosotros vamos a ocupar. Si nosotros graficamos esto, vamos a tener una línea recta de pendiente positiva en donde el eje X va a ser la presión relativa. Aquí está, el eje Y va a ser esta cantidad compuesta que este cociente y la pendiente y la ordenada al origen aquí está. ¿Ok? Solamente hay una particularidad. Esta forma lineal solamente es válida para la parte de la isoterma que se tiene antes de la formación de la monocapa. Es decir, la forma lineal de Beth, dado que lo que pretende es evaluar el valor de la monocapa, entonces únicamente ocupamos los datos de esta parte de la isoterma. Los datos que ya tienen la formación de la multicapa no se ocupan porque el modelo de Beth realmente lo que quiere buscar es cuándo se forma la monocapa. ¿Ok? Entonces solamente se van a tomar los valores de presión por debajo de un intervalo, por aquí se los puse. Espérenme, espérenme, en algún lado les puse el intervalo. Bueno, no, tal vez no lo puse, pero o más abajito está, pero ahorita lo encontramos. Debe de ser un intervalo menor a 0.25. ¿Ok? Entre 0 y 0.25 máximo de presión relativa. Por encima de 0.25, ya la mayor parte de los sólidos que se analizan ya tienen la formación de la multicapa y entonces no debe de ser ocupado el modelo lineal para datos por encima de este valor. Entonces, ¿qué quiero decir? Ustedes experimentalmente hablando van a tener todos estos datos de la isoterma, pero para el modelo lineal que tenemos aquí, la ecuación número 3 y la gráfica que tenemos del lado derecho, únicamente va a ser construido esta gráfica lineal con los datos que van de 0 hasta la formación de esta monocapa, que básicamente está delimitado por este intervalo que estoy colocando aquí. ¿Ok? Muy importante. Miren, acá es donde vienen las consideraciones de la fisisorción de nitrógeno, lo que les decía, el sistema es sumergido en un baño de nitrógeno líquido a 77 Kelvin o menos 196 grados Celsius, y aquí lo que habla es de que el equipo lo que va haciendo es dando pulsos, cuando digo pulsos es que mete cantidades de gas, digamos, cuantificadas, él sabe exactamente cuánto está metiendo en cada pulso, y entonces, como va avanzando el experimento, él va metiendo mayor cantidad de gas para ir promoviendo la formación primero de la monocapa y después de la multicapa. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Ahora, para poder determinar el área superficial específica, que realmente es el parámetro que nosotros queremos saber de los sólidos, porque esta área nos va a permitir estimar cuántas moléculas nosotros podríamos absorber, ¿no? Y entre más grande sea esta área, pues es más deseable. Entonces, el área superficial específica es una cantidad que se calcula por gramo de sólido, por eso es específica. Específico no tiene que ver con que sea específico del material, no, específico tiene que ver que es una propiedad específica, y si ustedes recuerdan su curso de termodinámica, las propiedades específicas se calculan por gramo de sustancia, en este caso, gramo de sólido. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es la ecuación número 4. Esta ecuación también es importante que ustedes la tengan en el ecuacionario. Y el área superficial específica va a ser igual al volumen de la monocapa entre el volumen del gas ideal por Na, que este corresponde al número de Avogadro, por esta sigma,
donde sigma es el área que ocupa la molécula absorbida. En este caso, pues es nitrógeno y entonces necesitaríamos la sigma asociada al nitrógeno, pero si fuera argón o helio, también en la literatura están allí los valores de sigma para esos casos. Nosotros nos vamos a abocar únicamente al de nitrógeno porque es el más utilizado. Ustedes en los artículos que van a encontrar, les juro que no sé, al menos el 95% de los artículos que tienen caracterización de sólidos por absorción física ocupan nitrógeno como gas. ¿Ok? Ahora, las unidades que vamos a tener del área específica van a estar en metros cuadrados por gramo. ¿Qué quiere decir? Que el valor resultante nos va a decir que por cada gramo de material que nosotros tengamos, cuántos metros cuadrados se encuentran disponibles de área para el proceso de absorción. Y por eso, entre más grande sea este valor, es mejor, porque estaría indicando que por cada gramo de material tenemos mayor cantidad de área disponible. Ahora, el cociente del volumen de la monocapa entre el volumen, lo que representa es el número de moles absorbidos de nitrógeno, en este caso, por cada gramo de sólido. ¿Ok? Y bueno, para hacer el cálculo, acá abajo les puse ya la ecuación ya como condensada, en donde la molécula de nitrógeno tiene una sigma, es decir, el área que ocupa una molécula de nitrógeno es 16.2 por 10 a la menos 20 metros cuadrados. Cada molécula eso es lo que ocupa. Entonces, pues yo voy a poder calcular el valor del área superficial, que es el que tenemos acá. El volumen de la monocapa es el que se obtiene de la regresión lineal del modelo BET. El Na es el volumen que ocupa un mol, que son perdón. El volumen, perdón, tengo que decir acá el volumen. Primero voy con el volumen, perdón. El volumen es el volumen que ocupa un gas ideal. Y si ustedes se acuerdan de su clase de termodinámica, ese valor es por cada mol, ocupa 22.400 mililitros, o básicamente el número que ustedes seguro aprendieron era 22.4 litros por mol. En este caso, bueno, lo voy a poner en mililitros porque el volumen de la monocapa está expresado en mililitros. Entonces, el volumen que se encuentra en el denominador en el cociente de volumen de monocapa entre volumen, toma el valor de 22.400 mililitros por mol. Ahora sí, Na es el número de Avogadro, es 6.022, aquí debe ser 22, 6.022 por 10 a la 23 moléculas por cada mol. Ahí pueden ser átomos, pero bueno, en este caso, pues sí, moléculas es el concepto que se aplica más. Y este producto, bueno, luego tenemos que multiplicar, perdón, por la sigma del nitrógeno, que es el área que ocupa esta molécula, que es 16.2 por 10 a la menos 20 metros cuadrados por molécula. Entonces, si nosotros hacemos el análisis de esto, pues aquí nos va a quedar que, bueno, moléculas con moléculas se van a hacer 1, aquí este mol con este mol se va a hacer 1, y entonces nos va a quedar una cantidad, el volumen de la monocapa, que sería es el que está representado aquí. Este es el que nosotros vamos a calcular con la regresión lineal. Y del otro lado nos van a quedar unidades, fíjense, aquí nos quedaron mililitros y acá nos quedaron metros cuadrados. Entonces, si ustedes hacen el valor de 6.022 por 10 a la 23 por 16.2 por 10 a la menos 20 entre 22.400, les va a dar un valor de 4.3537 y las unidades van a ser metros cuadrados, que es lo que tenemos aquí en el numerador, y en el denominador nos van a quedar los mililitros que nos quedaron acá. Entonces, por eso este número 4.3537 tiene unidades de metros cuadrados entre mililitros. Y esto se va a multiplicar por el volumen de la monocapa que calculemos de la regresión lineal y que proviene de allá de la ordenada, del origen y de la pendiente. ¿Ok? Entonces, esta ecuación número 5 necesita ir al ecuacionario y así la vamos a escribir. Y el producto de estas dos cantidades, pues mililitro entre mililitros se va a hacer 1 y nos va a dar el área superficial expresado en metros cuadrados sobre gramo. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí le vamos a detener y vamos a ver el ejemplo la siguiente sesión. ¿Les parece bien? Sí, profe. Bueno, pues muchas gracias por su atención. ¿Hay alguna duda? No, profesor, todo claro. Todo bien. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.